Luisa. Fiat, fiat, fiat. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es un tema muy bonito el que vamos a tratar de abarcar en esta hora. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo máximo porque es un tema, como les decía, amplio, y tratar de ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. Este tema se hizo en alusión a lo que acabamos de pasar como la fiesta de Pentecostés, pero sobre todo quedó en un día muy pertinente porque mañana es la fiesta de la Santísima Trinidad. Así que seguimos festejando al Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, nuestro tema se llama Desahogo del Espíritu Santo. Este tema tiene que ver con la tercera obra de Dios. La obra más importante, bueno, todas son importantes, pero más importantes para el advenimiento del reino. ¿Han oído hablar del advenimiento del reino? ¿No? Lo decimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en los tiempos vendrá el reino y se establecerá en las criaturas. Un reino de amor y de paz. Así que vamos hablando de ese advenimiento del reino, pero vamos hablando de este conductor, comunicador, que nos dará ese reino, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque esta obra, la obra de la santificación, es de Él. Bueno, primeramente, hablemos del Espíritu Santo, porque me sucedió que una vez di una plática de introducción de Divina Voluntad, hablé un poquito de la Trinidad y luego al final una señora se me arriba y me dice: Carla, ¿qué es el Espíritu Santo? Y dije, uy, toda la plática, ¿verdad? Bueno, entonces, pues vamos con lo básico, ¿sí? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Así es. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos que es un solo Dios en tres personas distintas. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad, ¿sí? Y cuando estamos hablando de persona, no estamos hablando de una persona humana, sino estamos hablando de una persona divina, ¿sí? Divina. Entonces vamos entendiendo esa dimensión de lo divino, que es a lo que nos lleva la obra de la Divina Voluntad. Muy bien. Ahora viene una siguiente pregunta. ¿Cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido por nuestra fe del Espíritu Santo? Todos hemos tenido una manifestación del Espíritu Santo, pero sobre todo nuestra fe católica nos manifiesta al Espíritu Santo a través de ¿qué? Los sacramentos. De los sacramentos, exactamente. Los 7 sacramentos son el sello de que el Espíritu Santo lo poseemos. ¿Cuándo se nos dio el Espíritu Santo? En el bautismo, ¿sí? El bautismo nos sella con la capacidad de amar a Dios, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quiere desahogar el amor de la Trinidad. Es el comunicador del amor. Por lo tanto, el Espíritu Santo se sella en el alma a través del bautismo. Y el bautismo lo que nos hace es restituirnos al origen. ¿Qué significa esto?
que nos quita el pecado original del cual heredamos de nuestros primeros padres cuando cayeron, pero nos vuelve al estado de inmaculadez, al estado de pureza. Y es más, no solamente eso, sino que nos devuelve también la vida divina. ¿Qué tal? Todo lo que perdimos con Adán se nos devuelve en el bautismo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no vivimos vida divina? Porque en el momento en que el hombre recobra su conciencia, la divinidad que nos ha puesto el Espíritu Santo a través del bautismo, no la vivimos. ¿Por qué? Porque no la conocemos. No conocemos esa vida divina. Conocemos más nuestra propia voluntad, la vida del hombre, la vida humana. Y por eso, en cuanto la criatura empieza a tener conciencia, pues empieza a caer en pecado, ¿sí? Y el sacramento de la confesión pues nos ayuda a restituir esos lazos y perdonarnos. Bueno, pero vamos ahora a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es toda una catequesis teológica hermosísima, pero la Santa Madre Iglesia, para no extendernos mucho en ello, nos dice algo importante. El Espíritu Santo unifica, es decir, nos une. Esta es una de las características del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a la unidad. Ahorita vamos a ver a cuál unidad, ¿sí? Porque podemos decir, pues ¿a la unidad en qué? Bueno, a la unidad en Cristo. Pero no solamente con las buenas intenciones y ejemplos, sino a esa unidad que Jesús pidió en San Juan 17, cuando estaba en el Getsemaní. ¿Sí recuerdan esa oración que Jesús le dio al Padre, le hizo al Padre? Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Somos uno en Cristo? Pues por el bautismo, pero no por voluntad, porque no vivimos la voluntad de Dios, vivimos la nuestra, ¿sí? Por eso la petición de Jesús, pues claro que el Espíritu Santo es el que va a darle esa unidad, nos va a dar esa unificación con la divinidad. Ahora, el Espíritu Santo también tiene otra tarea: santificar. Él es el que nos va a llevar a lo que Jesús tanto nos pidió: sean santos como nuestro Padre es santo, ¿sí? Sean perfectos como nuestro Padre es perfecto. Nos va a llevar a esa santidad, pero a la santidad divina, porque es la santidad del Padre. El Espíritu Santo es el comunicador de los bienes. En Pentecostés derramó ¿cuántos dones? 7. A través del Espíritu Santo se derraman los dones. Todos los dones que recibimos y tenemos es a través del Espíritu Santo. Por eso es el comunicador. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la verdad plena. ¿Conocemos la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? La verdad es Jesucristo, ¿sí? ¿Pero vivimos en la verdad? No. Vivimos en el relativismo, diría el Papa Benedicto XVI, en paz descansa. Es decir, vivimos con verdades relativas. Cada quien tiene su verdad ahora en este mundo. Entonces, no conocemos la verdad plena. No la conocemos. Y tenemos que conocerla. Y el único que nos va a llevar a conocer esa verdad es
El Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo también sana. ¿Qué sana? Sana el alma. Y si Dios quiere, sana el cuerpo. Pero principalmente es sanador. Así que el Espíritu Santo multiplica los dones y vivifica, porque el Espíritu Santo nos da la vida que es eterna. Fíjense todo lo que nos da el Espíritu. Así que bueno, pues el Espíritu Santo nos lleva a entender lo que Jesús les dijo a sus apóstoles cuando ya iba a ascender a los cielos. Les conviene que yo me vaya. En San Juan 16:7 dice esto. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Si Jesús se hubiera quedado en la tierra, el Espíritu Santo no vendría a darnos todos los dones. ¿Por qué creen? Por eso subiera el Señor. Porque se necesitaba que la vida de Jesús aquí terminara y estuviera en los cielos, para que todo lo que nos dijo Jesús, tanto humanamente como divinamente, descendiera como gracia. ¿Sí? A ningún santo lo canonizan en vida, ¿verdad que no? No. Tiene que morir para que después vengan los milagros, es decir, vengan las gracias y sea canonizado. Lo mismo con Jesús. Nadie podía recibir los bienes del bautismo, los bienes de la vida de Jesús, si Él no ascendía a los cielos. Solamente cuando Jesús ya está en los cielos, ahora sí viene ¿quién? El Espíritu Santo a derramar todo lo que Jesús nos dejó en su vida. Por eso dijo, conviene que yo me vaya, porque si me voy, pues van a venir los dones, pero no solamente los 7 dones, sino el don más maravilloso que nos lo dejó en petición en el Padre Nuestro, que es su voluntad divina, el don de la divina voluntad. Por eso lo pedimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. Bien, entonces, cuando Jesús dice, conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito, venga el Espíritu Santo, también ahí en ese mismo capítulo de San Juan 16, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, mas por ahora no las pueden comprender. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las verdades necesarias para la salvación, pues no hablará de suyos, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os anunciará las venideras. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que recibirán de lo mío y se los anunciará. Entonces es claro, nos dice aquí en San Juan 16, aún tengo muchas cosas que decirles. ¿Quién va a descubrir todas esas cosas de la vida de Jesús? ¿Quién va a ser el revelador? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando vino aquí a la tierra, lo hizo todo, pero no todo lo dejó en las Escrituras, sino hay una parte de la vida de Jesús
que tenemos que descubrir. ¿Y cuál es esa parte? Su vida interior. Su vida interior. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que Jesús comía con sus apóstoles. Pero ¿sabemos lo que pensaba Jesús cuando comía? Sabemos Jesús que caminaba largos kilómetros para predicar, pero ¿sabemos Jesús lo que Jesús pensaba cuando caminaba? Entonces, no lo sabemos todo de él. No sabemos esa parte oculta de su relación íntima con el Padre, que solamente se vive en el interior. Por eso nos dejó esta cita. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las pueden entender. Hasta que llegue el Espíritu, les revelará toda la verdad plena. Y esto lo dice Jesús. Lo dice en octubre 19 de 1922. Dice lo siguiente: en mi querer están todos los actos que hizo mi humanidad, tanto externos como internos. De los actos externos, más o menos se sabe lo que yo hice. ¿Qué hizo Jesús con sus actos externos? Dio la vida por los Predicó, ¿qué más? Curó a los enfermos, liberaba a los endemoniados, predicaba, perdonaba los pecados. Muy bien. Resucitó a Lázaro. Ahora dice, de los actos externos más o menos se sabe lo que yo hice. Dice, y la criatura queriendo se puede unir junto conmigo y tomar parte en aquel bien que hice. Y yo siento el contento porque veo mi bien como multiplicado en medio de la criatura en virtud de la unión que forman conmigo. Dice, en cambio, ahí les va, en cambio, de los actos internos que hizo mi humanidad en la divina voluntad, por amor de todos, poco o nada se sabe de ellos. Y la criatura, no conociendo ni la potencia de este querer, ni cómo mi alma obraba en él, ni lo que hice, ¿cómo podrá unirse conmigo para tomar parte de aquel bien? El conocimiento lleva consigo el valor, los efectos, la vida de aquel bien. Entonces ahora nos queda claro lo que dice en San Juan 16. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero si se las digo ahora no las pueden entender. Primero teníamos que conocer esa parte externa de Jesús, pero ahora necesita venir el Paráclito, no solo a darnos los 7 dones, sino a hacernos entender la vida oculta de Jesús en el interior, su vida interior, lo que pensaba, su relación íntima con el Padre en su interior, en una vida continua. Y esto es lo más maravilloso, porque el Espíritu Santo nos revelará esto. Él es el revelador, el comunicador. Por eso es la obra del Espíritu Santo, la del don de la divina voluntad. Ahora, ¿para qué nos lo revela Jesús? ¿Cuál es la intención de que Jesús nos haga entender lo que Él vivía en el interior con el Padre? Lo acabamos de leer. Dice, ¿cómo podrá unirse conmigo para tomar parte de aquel bien? Jesús quiere que hagamos parte nosotros de ese bien, que nosotros tomemos ese bien, así como nosotros tomamos el bien exterior de Jesús. También quiere que hagamos nuestro su bien interior.
quiere que lo poseamos. Y esto es la unión. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos va a unificar con Cristo, no solamente por fuera, no solamente en los ejemplos que Él nos dejó en su humanidad, sino también lo que Él nos deja en su divinidad, en su interior. Nos va a enseñar lo que Santa Teresa tanto decía. Ay, la loca de la casa. ¿Cuál es la loca de la casa? El pensamiento. Ahora Jesús dice, yo te voy a descubrir lo que hacía en mi pensamiento, en mi interior. Y ahora quiero que tú hagas eso mismo. Y en tu interior ores como yo lo hacía, continuamente, en cada acto, en cada paso, en cada respiro, en cada latido, en cada mirada. Pero quiero que lo hagas tuyo. De otra manera, no te podrás unificar conmigo. Entonces, el que va a unificar, porque Él es el que nos va a dar la unidad, la unión, es el Espíritu Santo. Con Cristo, por fuera y por dentro. ¿Sí? Esta es la obra divina, la obra más maravillosa. ¿Por qué? Porque nuestra vida está hecha para que seamos otros Cristos, por dentro y por fuera. Entonces, hay que entender qué pasó en Pentecostés. Si no es el Paráclito el que ya vino en Pentecostés con los 7 dones, sino que ahora estamos hablando de esta nueva efusión del Espíritu Santo que nos unificará con Cristo por dentro y por fuera. Entonces vamos entendiendo qué pasó en Pentecostés, qué se nos dio en Pentecostés. Bueno, sabemos muy bien que las Escrituras nos hablan de Pentecostés y nos dicen: recibiréis si la virtud del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros, y me serviréis de testigos en Jerusalén y en toda Judea y hasta el fin del mundo. Al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, cuando de repente sobrevino el cielo un ruido como de viento impetuoso que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Al mismo tiempo vieron aparecer como unas lenguas de fuego que se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Luego me saltó un poquito más. Decían: todos quedaban atónitos al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Así, pasmados todos. Y luego más al final dice: los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Estando pues todos llenos de admiración y no sabiendo qué discurrir, se decían unos a otros: ¿qué novedad es esta? Bien, muy bien. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Los apóstoles tenían miedo, ¿sí? Tenían miedo. Y en esa oración divina, en donde el Espíritu Santo se derramó en ellos, ¿qué sucedió? Perdieron el miedo y Dios, el Espíritu Santo, les dio dones. Dones. ¿Cuáles fueron estos dones? Bueno, estos dones vienen en Isaías capítulo 11, versículo 2. Fíjense desde cuándo ya se anunciaban estos dones. Dice, en el profeta Isaías dice: y saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz se elevará una flor,
y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de entendimiento, Espíritu de consejo, de fortaleza, de ciencia y de piedad, y estará lleno del espíritu del temor del Señor. Ahí están los 7. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Él no juzgará por lo que aparece exteriormente a la vista, ni condenará solo por lo que se oye decir. Muy bien, fíjense bien. Todos estos dones son los que nosotros nos hemos alimentado a lo largo de la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Hemos pedido la sabiduría para comprender nuestra vida en Dios. Hemos pedido el entendimiento para entender el conocimiento de Dios, las cosas de Dios. Hemos pedido el consejo para dar un consejo a los demás en Dios. Hemos pedido la ciencia para juzgar con rectitud lo que es bueno y lo que no es de Dios. Hemos pedido, ¿qué más era? La fortaleza para permanecer en Dios. Y así cada uno de nosotros, de los dones. ¿Para qué nos han servido los dones? Para caminar en nuestra vida hacia Dios. Han sido dones que se nos han dado a través de los sacramentos. Sin embargo, son dones que nos sirven para caminar en nuestra vida terrena. ¿Sí o no? ¿Sí? Que ando mal, voy a ir a pedir un consejo. Un consejo, viene el Espíritu Santo y se da un consejo sobre tu vida, sobre una situación difícil que estás pasando. Es vida terrena. ¿Sí? Quiero entender a Dios por cómo en mi vida. No lo entiendo, no entiendo el sentido de mi vida. Quiero entender, entendimiento, pero desde mi vida terrena. Si nos damos cuenta de esta dimensión, es decir, no son dones que nos ayudan a entender cosas de cielo, sino nos ayudan a entender la manifestación de Dios en nuestra vida en la tierra. ¿Sí? Este es el primer pasito que da el Espíritu Santo. Porque primero teníamos que entender cómo se manifiesta Dios a través del Espíritu Santo en la tierra para conducir nuestra fe a través de estos dones, pero con una santidad desde nuestra vida de tierra. Pero ¿alguien conoce la vida íntima del Espíritu Santo con la Trinidad? ¿Cómo se relaciona el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo? Porque esa es vida de cielo. Al menos no lo conocemos. Pero ahora el revelador quiere descubrirla, porque nos quiere hacer partícipes de la familia trinitaria y de cómo se vive en el cielo. Por eso repetimos eso en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿cómo? Así en la tierra, pero como se hace en el cielo. ¿Pero cómo se hace en el cielo? Tenemos que descubrirlo. Y necesitamos un don para poder descubrir cómo se vive en el cielo, y no solamente los dones que nos llevan a una santidad desde nuestra vida de tierra. ¿Vamos viendo esta dimensión? Si hay dudas me dicen, porque hablar del Espíritu Santo nos transporta al cielo, ¿sí? Y Jesús quiere que vivamos el cielo aquí en la tierra.
Pero aquí lo importante es esto, empezar a entender que los dones que hemos recibido del Espíritu Santo nos llevan a una vida recta, pero una vida de tierra. ¿Sí? Bien. El Espíritu Santo no solamente derrama los 7 dones, sino que el Espíritu Santo también derrama dones extraordinarios. ¿Y cuáles son estos dones extraordinarios? Los que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2003. Nos dice esto: la gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu Santo, que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia también comprende los dones del Espíritu Santo, que nos concede asociarnos a su obra para hacernos capaces de colaborar en la salvación de otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo en la Iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias especiales, llamadas también carismas. Según el término griego empleado por San Pablo y que significa favor, don gratuito, beneficio, cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de los milagros o de lengua, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. ¿Han oído hablar de los dones carismáticos? ¿Sí? Bueno, pues esos son dones extraordinarios que también Dios da. Pero fíjense bien lo que dice el Catecismo. Los dones extraordinarios tienen que ordenarse a la gracia santificante y al bien común de la Iglesia. Si un carisma no se educa, puede llegar a caer en el lado del maligno. Cuidado. Tiene que estar ordenado en la Iglesia. Entonces, bueno, fíjense, estamos hablando de una dimensión de dones, ¿sí? Porque estamos hablando del Espíritu Santo. Y estamos conociendo ahorita esta primera aproximación del don. El don que se nos da en Pentecostés son dones que nos ayudan a conducirnos a una santidad de tierra. Pero el don que Dios quiere derramar para poder conocer vida de cielo, esa vida íntima de Jesús que no la conocemos, la vida interior, es el don divino de la obra de Dios, la tercera obra de Dios, que es la obra de la santificación. Y ahorita vamos a hablar de las 3 obras de Dios. Es decir, es el camino que nos lleva a nuestro Señor a través del Espíritu Santo para poder obtener lo que Luisa nos deja en los escritos de la divina voluntad: el llamado al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fuimos creados, el reino de la divina voluntad obrante en la criatura. Entonces, vamos pasando ahora a entender el don de Dios, esta obra del Espíritu Santo en el proyecto de Dios hacia el hombre. Si ahora sabemos que el don al cual nos está encaminando nuestro Señor es un don mayor, es el don de dones, el don que se nos dio desde un principio antes de que Adán cayera, entonces estamos hablando de una vida de cielo, desde aquí en la tierra. No estamos hablando de una santidad desde aquí en la tierra, sino estamos hablando de una santidad de cielo aquí
aquí en la tierra. Entonces el Espíritu Santo tiene que derramar en abundancia nuevos dones. Y el don que quiere derramar en todos nosotros es el don de la divina voluntad, que contiene dones de cielo, no de la tierra. Y ahorita los vamos a conocer, ¿sí? Pero para conocerlos, primero tenemos que conocer el plan de Dios que tuvo para nosotros, que tiene para nosotros desde el principio. Y cómo el Espíritu Santo es protagonista de ese plan de Dios, así como nos lo dijo Lupita, ¿sí? Desde el principio, Dios nos pensó con el Espíritu Santo, pero en ese desahogo de amor completo. Bueno, entonces, para esto les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que hemos llegado a la plenitud de lo que Dios, como Dios nos creó desde un principio, hemos llegado a la plenitud de ser hombres? Veámonos unos a los otros. No, ¿verdad? No hemos llegado a la plenitud. ¿Por qué sabemos que no hemos llegado a la plenitud? Porque todavía vivimos en nuestras miserias, con nuestras miserias, ¿sí? Todavía vivimos con nuestras caídas, ¿sí o no? Y ese no era el plan principal de Dios en el hombre. El primer plan de Dios en el hombre era que el hombre iba a vivir pleno con Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, no hemos llegado a la plenitud. Bueno, pero ahora vamos entendiendo este proyecto de Dios en el hombre para poder entender la acción del Espíritu Santo y hacia dónde nos lleva. Primero, comprender algo maravilloso. La Trinidad. Vamos a entender la Trinidad. Porque no se puede entender al Espíritu Santo sin el Padre y el Hijo. Sabemos que tenemos un Dios trino. Es un solo Dios en tres personas distintas. Y Jesús le dice a Luisa que el Padre tiene la potencia, es decir, el poder, es el omnipotente. El Hijo, la sabiduría, porque Jesús es la palabra viva, es el verbo. Y al ser palabra, pues el que vive la palabra y la hace suya, adquiere la sabiduría plena. Y el Espíritu Santo, el amor. La fusión de los tres forman el movimiento de Dios. La potencia del Padre se mueve en el Hijo, en la sabiduría, en el verbo, que es acción, y se mueven a través del amor. Por eso San Juan nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor por naturaleza. Y al ser Dios como naturaleza, nos invita a vivir en el amor, es decir, en Dios. Y vamos entendiendo esta maravilla. En el principio, bueno, así lo hablan, ¿no?, las Escrituras. La dinámica en la eternidad. Dios es amor. Y el amor divino, el amor de Dios, se da. La característica del amor de Dios es darse. Se da.
pero se da a sí mismo. Se da a sí mismo en el otro. Es decir, nosotros, cuando nosotros amamos, damos algún objeto. Con Dios no es así. Dios se da a sí mismo, da su propio ser para amar. Dios da, ¿sí? ¿Y qué hace? Y para poder dar se necesita a otro para que reciba, ¿sí o no? Entonces por eso engendra ¿a quién? Al Hijo, que es el Verbo, para que Él sea el contenedor del amor divino y pueda corresponderle al Padre en el amor. A través de la correspondencia entre el amor del Padre y del Hijo, se genera ¿quién? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se encarga de multiplicar ese amor, de extender el amor, porque Dios es infinito y tiene necesidad de extenderse, de ponerse fuera, extenderse. Y para poder extenderse, necesitaba que el Verbo se encarnara. Porque al encarnarse, iba a haber miles de criaturas semejantes al Verbo, con la misma imagen del Verbo de Jesús, donde íbamos a ser nosotros depositarios del amor de Dios. Porque Dios tiene la tarea de multiplicar su amor, de extender su amor. ¿Y quién iba a hacer esa tarea multiplicadora de nosotros ser ese centro de amor de Dios? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el comunicador del amor, de los dones de Dios. Y nosotros íbamos a hacer la tarea de corresponder a Dios. Y en la correspondencia iban a ser una nueva creación de amor, de santidad, de belleza que no conocemos, que para nosotros ahorita es incomprensible porque no conocemos la vida del cielo. Por eso Jesús iba a venir glorioso a la tierra. Así lo dice en el volumen 25, 31 de marzo del 29, dice: si Adán no hubiera pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, coronado como rey y con cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la parte, solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobres, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargando con todas las miserias y penas del hombre. Imagínense, nosotros íbamos a ser ese centro de amor, pero ahora Jesús, en vez de venir glorioso, tuvo que venir a cargar nuestras miserias para restituirnos y elevarnos nuevamente al proyecto original de Dios. Por eso Jesús le dice a Luisa en el volumen 12, febrero 24 de 1919, decía: quería al hombre como una digna habitación. Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente le infunde la vida. ¿Quién es ese aliento? El Espíritu Santo, es el Rúa, el Espíritu Santo que da la vida, que vivifica, como lo dijimos al principio.
y lo dota al hombre de todas las cualidades proporcionadas a criaturas, haciéndolo un pequeño Dios. ¿Quién dotó de todos los dones a la criatura cuando fue creado? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el aliento que comunica todos los dones de Dios, el amor de Dios. Sin embargo, Adán cae y pierde al revelador. Aquí lo dice en el volumen 24, junio 3 de 1928. Adán perdió al revelador. ¿Quién es el revelador? El Espíritu Santo. Por eso ahora tenemos que bautizarnos para readquirir la vida del Espíritu y retornarnos al camino de la salvación para después llegar al proyecto original de Dios. Perdió al revelador y por eso no sabe cuánto lo amamos. No sabemos cuánto Dios nos ama porque hemos perdido el conocimiento de Dios. Cuando Adán estaba aquí en la tierra, en el paraíso terrenal, él vivía en Dios y conocía la vida del cielo desde la tierra, porque el revelador le comunicaba todo a Adán, toda la vida del cielo. Y ahora nos lo dice claramente, lo perdió y por eso no se sabe cuánto lo amamos y todo lo que hicimos por él al crearlo. Por eso sentimos un amor irresistible de que nuestro fiat venga a reinar como en el cielo, así en la tierra, a fin de que después de tantos años de silencio y secretos que tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo derramó estos 7 dones, que son los que han conducido a la iglesia, pero tiene más secretos escondidos. Después de tantos años de silencio y secreto, de desahogo a sus llamas, regrese a ser la de revelador de la creación, porque poco se conoce de todo lo que hicimos al crear al hombre. ¿Cuántas sorpresas tiene por decir? ¿Cuántas alegrías y felicidad por decir? Por comunicar. Esto es el Espíritu Santo. Tiene tantos secretos escondidos de vida de cielo a la cual hemos sido llamados, que no conocemos. No conocemos cómo Dios nos creó, con cuánto amor creó cada uno de nuestros músculos, de nuestros huesos, cómo pronunció Dios cada te amo en cada una de nuestras células. No conocemos ese momento cuando Dios crea al hombre y nos crea a todos en Adán, porque tenemos impregnada la huella de Dios en nuestro propio ser, pero no nos hemos dado cuenta de ello. Somos creación de Dios y Dios se da a sí mismo. No es un objeto que crea externamente, sino Él se pone en cada uno de nosotros porque somos parte de Él. Y nosotros no nos hemos dado cuenta de ese amor infinito porque no lo hemos conocido. Por eso, Dios viene a través del Espíritu Santo a armar toda una historia bellísima de la salvación expuesta en las Escrituras, en donde el Espíritu Santo va a tener una acción importante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para poder llegar a la vida de cielo.
tiene que rescatar al hombre, tiene que rescatar a su habitación, tiene que darse cuenta el hombre del amor con el cual fue creado y que ha sido creado para ser el centro y la habitación de Dios. Pero para llegar a eso, el hombre requiere de adquirir poco a poco el conocimiento de Dios, porque sin nosotros, Dios nos da todo, somos tan pequeños de mente que no lo vamos a entender. Por eso nos tiene que dar dosis pequeñas de todo lo que perdió Adán. Y Él empieza haciendo participar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para acompañar al pueblo elegido hacia la ley, hacia el primer conocimiento que debía conocer, la ley de Dios, el orden al cual debía someterse a su voluntad. Por eso, en cada época, en estas tres épocas, en la época de la creación, donde viene también el Antiguo Testamento en el Génesis, la caída del hombre y el pueblo elegido, el Espíritu Santo se manifiesta a través de fuego, a través del maná, a través de una brisa, a través de lluvia. Y el Espíritu Santo está ahí como un soplo en silencio, participando de esta primera parte del conocimiento de Dios. Y ese es el orden de la providencia. Dios empieza a proveernos dones especiales para comprender lo que perdimos en un principio. Porque nadie de nosotros puede entender y comprender a Dios si no es a través de los dones que nos da el Espíritu Santo. Porque por nosotros no podemos hacer nada, somos inútiles. Y es el Espíritu Santo que desde el Antiguo Testamento está dotando de dones para que vayamos conociendo lo perdido. En el Antiguo Testamento se masticó primero, desde el diluvio, que iba a venir un Mesías y que teníamos que ordenarnos con la ley. En el Nuevo Testamento nos muestra al Mesías y el Mesías nos da los dones de la redención. Y ahora nos dice, todavía hay más que quiero decirles, pero el Espíritu se los revelará, les revelará la verdad plena. Ahora vemos como en un espejo, pero cuando venga lo perfecto, conoceremos tal cual quiénes somos. Todo eso nos lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está dando una dosis de conocimiento para poder entender ahora el conocimiento mayor, que es el conocimiento del cielo. Es el reino perdido por Adán. Y que ahora el Espíritu Santo quiere hacer un nuevo desahogo de amor. Porque está esperando Dios desahogar su amor, porque hemos sido hechos para ser depositarios de su amor. Y Jesús le dice a Luisa que está como una mujer encinta, que quiere dar a luz, pero no puede darlo. Yo no soy mamá, pero las mujeres que han tenido hijos, me supongo que ha de ser horrible los dolores de parto, que al querer dar, al estar ya el fruto completo del hijo, no nace. Esos son los dolores de Dios. Como una mujer encinta que está a punto de dar un hijo
pero no puede darlo porque no puede desahogar ese amor en el Hijo. Dios quiere un Hijo pleno, donde Él pueda desahogar su amor y descansar, porque en el séptimo día Dios descansa. Pero no puede desahogar su amor porque seguimos viviendo con nuestra propia voluntad humana. Y no vamos a vivir con voluntad divina hasta que no conozcamos la vida interior de Jesús, que nos lo dejan los escritos de la divina voluntad. Y ahí podemos tomar ese fruto completo de la vida de Jesús para vivirlo y participar de Él. Por eso Jesús le dice a Luisa: quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años, y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación, que es la era de la santificación. El fiat voluntas tua, el hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que le pertenece al Espíritu Santo, porque quiere hacer desahogo de su amor pleno en el hombre. Esta es la tercera renovación. Por eso vivimos un tiempo de confusión total, porque viene el reino, pero necesita nuestro sí. Necesita que nos preparemos con el conocimiento de las Escrituras dentro de nuestra iglesia, que nos llevan y nos encauzan al conocimiento de la obra del cielo, de la obra de la divina voluntad. Es esto: la primera obra de Dios fue la creación. Se le atribuye al Padre. Es el fiat lux, es el hágase la luz, cuando Dios crea al mundo y crea al hombre. La segunda obra de Dios es la obra de la redención. Es el fiat de María, el hágase en mí, cuando el Verbo se encarna en María y nos lo da para salvárnoslo, y ahí viene todo el conocimiento redentor. Y el tercer fiat le corresponde al Espíritu Santo. Es la obra de la santificación. El fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Es el conocimiento de la divina voluntad obrante en la criatura, porque Dios quiere obrar en el alma. Por eso el Espíritu Santo gime de dolor, porque ya quiere hacer su obra en nosotros. Y esto nos lo dicen las Escrituras. Nos lo dice en Romanos 8, 26, 27. Nos lo dice que no sabemos orar. Dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero aquel que penetra en el fondo de los corazones conoce bien qué es lo que desea el Espíritu. No sabemos orar, y el Espíritu Santo nos suple con gemidos, porque Él se duele y quiere que ya tengamos ese vínculo de amor pleno con Dios.
Y en la obra de la divina voluntad nos habla de los gemidos del Espíritu Santo en cada uno de los sacramentos, que no quiero profundizar en ellos porque ya se va a acabar el tiempo. En cada sacramento el Espíritu Santo gime de dolor, porque no vamos con la recta intención divina para confesarnos, porque no se lleva a bautizar a los pequeñitos con la intención de unirnos y darle gloria a Dios y que sea otro Cristo en la iglesia, sino que ahora nuestros intereses están perdidos. Y el Espíritu Santo, y Jesús le dice a Luisa que si no se va con la intención de querer unirnos a la vida divina, a la vida en Cristo, los sacramentos, esto es muy delicado, pierden su efecto. Fíjense qué fuerte. ¿Por qué? Porque hemos usado ahora la vida sacramental como un requisito de la vida social. El Espíritu Santo gime de dolor, gime en la creación, lo dicen las Escrituras, que la creación gime con dolores de parto, porque quiere ver al hombre ya en el orden. Bueno, quiero terminar con lo siguiente. Los dones del Espíritu Santo que nos quiere dar. En la divina voluntad, para acercarnos a la santificación, Jesús le dice a Luisa que son el don de petición suplicante, es la virtud suplicante. Este es un don divino. El alma que se va acercando al conocimiento de la divina voluntad va teniendo una necesidad de vivir en este reino y va perdiendo todo interés por la vida del mundo, por las cosas terrenas. Ya no pide para que tenga trabajo, ya no pide para que le vaya bien, ya no pide, no. Ahora es la virtud suplicante, el don suplicante. Dice, Jesús le dice a Luisa, ahora, para hacerse poseer la divina voluntad, nuestra voluntad le da a la criatura el don de su virtud suplicante, y ella se pone a la cabeza para confirmar este don, y hace suplicar a todas las cosas creadas, se impone sobre nuestro amor, sobre nuestra potencia, nuestra bondad, hace rogar a nuestro amor, a nuestra potencia, y a todos nuestros atributos ruegan para que el reino se establezca. Bueno, esto es lo que hizo nuestra Madre Santísima. Ella, con su virtud del don suplicante, porque ella poseía el don, atrajo al Mesías. Y ella fue la que hizo, con su don suplicante, que el Mesías resucitara, que su Hijo resucitara, y se acortaron los tiempos. ¿Es lo que pedimos? Eso solamente el que conoce y ama. El don del amor. Al don suplicante, Jesús le dice a Luisa, paso a hacerle el don del amor. Y para confirmarla en el amor, ama con un nuevo amor en el sol, en el cielo, en las estrellas, en el viento, hasta en nuestro ser divino. De modo que adquiere el derecho de amar a todos y de ser amada por todos con un nuevo amor continuo.
Y si tú supieras qué significa ser amado con un amor siempre creciente y nuevo por todos, y tener el poder de amar con creciente y nuevo amor a todo, poder decir a tu Creador: creciente y siempre nuevo es tu amor por mí, creciente y siempre nuevo es mi amor por ti. Este amor sobrepasa los cielos, llena la patria celestial, y sus olas van a romper y descargarse en nuestro seno divino. Y oh, las maravillas que suceden, todos quedan asombrados y glorifican a mi querer divino. Y viene un tercer don que nos lo quiere dar a través del don de la divina voluntad. Es el don de la inseparabilidad. De la inseparabilidad con Dios. ¿Imaginar eso? Dice, después pasamos a hacerle el don de la inseparabilidad, de la unión plena y total con Dios, con el que llega a sentir más nuestra vida que la suya. Dios se mueve para ella, su actor y espectador, y ella queda como la portadora de su Creador, viviendo con su misma vida, con su mismo amor y potencia. Y con este don todo es suyo. Tiene derecho sobre todo, y nosotros, cuando la vemos poseedora, agregamos el don de volverla triunfadora sobre todo, triunfadora sobre sí misma, triunfadora sobre Dios. Todo es triunfo en ella, triunfo de gracia, de santidad, de amor, y la llamamos nuestra vencedora. Sobre todo la hacemos vencer, porque es el don que le hemos dado, y cuando nosotros damos, queremos ver los frutos que nuestro don contiene. Ella es la vencedora, y así nos invita a ser la triunfadora y vencedora. Bueno, ya nos dieron las 7. Quiero terminar con una lectura. Cuando poseamos este don divino, en estos tiempos de guerra que estamos viviendo, son tiempos de cambio. Por eso estamos viviendo lo que vemos, porque el demonio está desatado. Pero lo único que atará a Dios es la acción del Espíritu Santo en el don de la divina voluntad. ¿Cómo? Dice Jesús, mientras unos preparan una guerra de terror y de horror, yo con el don divino estoy preparando una guerra de amor que vencerá a todos, hasta el mismo demonio. Lo dejará fuera y lo triturará. Leamos esta bella lectura. Dice así: hija mía, se lo dice a Luisa, te lo repito, no mirar la tierra, dejémosla ser. Eso nos lo dice a todos nosotros. ¿Cuánto nos preocupamos de que viene esta mujer al poder, qué va a pasar, nos va a llevar al comunismo? Y que no mires la tierra, no te preocupes. Todo está en la voluntad de Dios, es un plan de Dios, porque necesita purificar a su pueblo para que llegue este don divino. Te lo repito, no mirar la tierra, dejémosla ser. ¿Quieren hacer guerra? Háganla pues, y cuando se hayan cansado, también yo haré mi guerra. Su cansancio en el mal, sus desilusiones, los desengaños, las pérdidas súbitas, los dispondrán a recibir mi guerra. Mi guerra será de amor. Mi querer descenderá del cielo en medio de ellos. Todos tus actos y los de las criaturas hechos en mi querer
harán guerra a las criaturas, pero no guerra de sangre. Pelearán con las armas del amor, dándole dones, gracias, paz. Darán cosas sorprendentes, tanto que dejarán asombrado al hombre ingrato. Esta mi voluntad, milicia de cielo, con armas divinas confundirá al hombre, lo arrollará, le dará la luz para ver, pero no el mal, sino los dones y la riqueza con las cuales quiero enriquecerlos. Los actos hechos en mi querer, llevando en sí la potencia creadora, serán la nueva salvación del hombre, y descendiendo del cielo llevarán todos los bienes a la tierra. Llevarán la nueva era y el triunfo sobre la iniquidad humana. Por eso, multiplica tus actos en mi voluntad, para formar las armas, los dones, las gracias, para poder descender en medio de las criaturas y hacerles guerra de amor. Bueno, esto es lo que obtendremos con el desahogo del Espíritu, desahogo de amor, a través del don de la divina voluntad. Demos gracias a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.